Grabación. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados el día de hoy en este evento. Sean todos bienvenidos. Nosotros somos Sistemas Educativos y Empresariales. Distribuimos la marca de Conta aquí y ofrecemos todo lo que son soluciones empresariales, contables y administrativas, la capacitación y uso y manejo de los sistemas y al mismo tiempo el soporte técnico. Hoy nos encontramos reunidos precisamente para festejar a los contadores con esta conferencia, con esta capacitación que la hemos denominado Materialidad de las Operaciones. Expone doctor Mario Orlando Beltrán López. Él es contador público certificado, cuenta con el doctorado y está reconocido consecutivamente como uno de los mejores fiscalistas por la revista Defensa Fiscal. Es socio director de Mario Beltrán, Consultores Fiscales y Patrimoniales, autor de libros clave como El Reciclo, con editoriales como IES, catedrático, articulista y conferencista a nivel nacional, conocido como mentor fiscal. Damos la bienvenida al doctor Mario Beltrán. Muchísimas gracias por estar el día de hoy honrándonos con su presencia para festejar a todos los contadores y al mismo tiempo podernos compartir y llenarnos de conocimiento. Muchas gracias, contador. Bienvenido. Cedo el micrófono y cedo la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles. Pues el día de hoy reunidos para celebrar, festejar o reflexionar al contador público. Sí, porque una de las acciones que se ha prácticamente convertido la función de el cargo y el abono ya está siendo superado por el tema de los algoritmos y no solamente el algoritmo fiscal, sino el algoritmo propiamente en el registro de las operaciones. Es cierto, la existencia de un archivo XML pues hace prácticamente posible este procedimiento. Pero también este cambio nos está llevando a recordar conceptos como control interno y no desde una perspectiva solamente de decir, bien, adjuntar una póliza. Como veíamos, la póliza con su factura, con su nota de remisión, por ahí de los años 90, del año 2000, donde todo era un tanto tranquilo. Pero con la existencia de esos cruces y sobre todo la pertinencia de las administraciones tributarias, la OCDE y por supuesto la tecnología, pues está buscando la manera, primeramente, de cómo fortalecer la recaudación, pero en segundo lugar, también identificar de qué manera se pueden conocer aquellas acciones de contribuyentes que lejos de estar en esquemas de planeación, economía de opción o de ilusión fiscal, están en la evasión fiscal y que de algún modo tenemos un sentir un tanto generalizado. ¿Por qué? Porque la reflexión que a nadie le gusta pagar impuestos es cierto. Tanto se escucha la frase de que lo único que estamos seguros es de la muerte, del pago de los impuestos. Ahora, como ciudadanos, y no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica, tenemos ese sentir, tenemos esa carga. Posiblemente por gobiernos que, sin referir a colores, nombres y demás, gobiernos que evidentemente tienen a personas faltos de valores, faltos de ética, que son sabedores, que son recursos que se financian a través de las contribuciones que tú y yo estamos pagando el día a día y lo disponen para uso personal.
Y es ahí entonces donde el contribuyente se llega a desmotivar y dice, oye, si voy a pagar 100,000 pesos de impuestos y el ingreso que me genera los 100,000, ejemplo, es 1 millón de pesos, pues voy a buscar la manera de cómo no pagar los 100,000 pesos. Si acaso pago 3,000, y entonces voy a buscar la forma de cómo reducir, cómo diluir ese 1 millón de pesos para efectos de cumplir mi objetivo como ciudadano, no como contribuyente. Porque el contribuyente lo que busca evidentemente es cumplir con la proporcionalidad y equidad que establece la constitución del país que corresponda. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué el contribuyente se ve incitado a este tipo de prácticas en las cuales carecen de un soporte? Mario, pero está el XML. Sí, entiendo perfectamente. Hay un soporte documental llamado XML, pero faltan conceptos como es la sustancia económica, como lo es en la parte fiscal la razón de negocios, que a muchos nos cuesta. Y a muchos nos cuesta no como contadores, como contadoras, porque lo sabemos. Se lo explicamos al cliente. Lo que no sabemos como empresarios, como pagadores de impuestos, es precisamente identificar, porque no me interesa el concepto, no me interesa la descripción, me interesa cómo bajar ese impuesto de 100,000, bajarlo a, ejemplo, 3,000 pesos. Y es así entonces que, por lo menos hasta el año 2014, tenemos un artículo 69b respecto a las operaciones simuladas en carácter de presunción. 2026 tenemos el concepto de los comprobantes fiscales falsos a través del artículo 49 bis y que lamentablemente por unos pagan todos. Y desafortunadamente nos encontramos con este círculo en el cual el contribuyente que posiblemente está efectuando un acreditamiento le cuestionen dicha operación. Un contribuyente que está pidiendo un saldo a favor le cuestionen dicha operación de la devolución a través de deducciones, tanto autorizadas como deducciones personales. Y entonces, la sociología del contribuyente, por lo menos ahorita, no está orientada a prevenir, está orientada a qué? A corregir. ¿Por qué? Porque muchos estamos con la idea de, uno, no pasa nada. Dos, por el monto de la operación, no creo que el SAT intervenga conmigo. Y eso puede ser muy subjetivo. Y entonces, ¿qué dices? Bien, tenemos el XML, sí, tenemos el complemento, sí, tenemos la transferencia, sí, el registro contable, sí, perfecto, con eso está sustentado. La operación está prácticamente suspendida en tres alfileres. Pero cuando cuando ves el SAT y te empieza a pedir información que en mi opinión, y no trabajo para el SAT, pero en mi opinión es correcto que lo pida, algunos le llaman terrorismo fiscal. Algunos le llaman que el SAT no tiene dinero. Y puede ser, pero desafortunadamente por unos están pagando muchos contribuyentes. Y entonces la reflexión, colegas, es la siguiente. ¿Qué es la materialidad? Porque sé perfectamente que habrán razonamientos de colegas que dirán, Mario, no existe código fiscal, no existe reglamento, miscelánea, etcétera. No podemos siquiera hablar de materialidad. Apaga tu diapositiva y hablemos de otra cosa. Lo entiendo y te doy la razón. Pero el SAT utiliza, bueno, más bien, los colegas contadores abogados utilizamos la expresión materialidad respecto a material. Y más adelante les voy a mostrar una resolución precisamente de un 69 donde el SAT se aproxima al concepto de materialidad. Ya da un concepto. Y entonces, ¿qué requiere el contribuyente respecto a su contador, a su contadora, para trazar esa materialidad? Porque alguien diría, sí, Mario, ok, antes que continuemos, ¿dónde está el ABC de la materialidad? ¿Qué requiero? Contratos, fotografías, requiero firmas, requiero expedientes. ¿Qué? Mario, tengo 7 puntos. ¿Con eso? No lo sé. No lo sé porque va a depender primero del tipo de impuesto, de las características del contribuyente, del perfil de la administración de auditoría o posiblemente el perfil del auditor en cuanto a lo que va a solicitar y sobre todo si es suficiente. Entonces, mi trabajo como contador, como contadora, y más que estoy orientada al tema de impuestos,
lejos del cargo y del abono, lejos del CFDI, lejos de andar exhibiendo en redes sociales que obtuve un saldo a favor de una declaración anual de persona física. Creo que tiene que ser más en un carácter de consultor, precisamente para prevenir, documentar y probar las operaciones realizadas por los contribuyentes. Alguien podrá decir que exagerado, sí puede ser, pero es mejor que sobra que falte. Si hay empresarios, perdón, que nos acompañan, ellos van a decir, sí, Mario, está muy bien tu ABC, pero ¿cuánto cuesta? Lamentablemente. Y desafortunadamente el empresario es el que asume el costo porque precisamente entre comprar en un supermercado donde nos dan un comprobante fiscal, se prefiere comprar en la tienda de la esquina, se prefiere comprar en la informalidad, porque la empresa no está diseñada para la fiscalidad. La empresa está diseñada para el tema financiero, para obtener utilidades. Y el empresario dice, oye, entre ir a Costco e ir al mercado, prefiero ir al mercado, me sale más barato. Y en el Costco vamos a pensar, ejemplo hipotético, me cobran IVA. En el mercado no me cobran IVA y eso me es más barato. Sí, pero el problema es que si estás, vamos a usar la expresión, facturando 10 millones de pesos y resulta que tus operaciones amparadas con CFDI son, por ejemplo, 6,000 pesos, el SAT utiliza parámetros muy subjetivos para decir que no guarda proporcionalidad la deducción con el ingreso. ¿Lo estás revisando? Porque no es solamente presentar declaraciones provisionales, no es solamente estar en redes sociales. Oye, es que el sistema no precarga los ingresos. Oye, es que no está reconociendo las pérdidas. Ese es un tema operativo y sobre todo un tema operativo ya finalizado. Estamos con los provisionales del mes de abril y entiendo perfectamente mucha gente reportándolo en grupos de WhatsApp, Facebook, etcétera. Pero si nos hacemos la pregunta, oye, ¿qué sustento tienen todas las operaciones de abril que vas a reportar en la declaración provisional definitiva? No, pues solamente el CFDI y la transferencia. No, entonces de nada sirve que andes viendo cómo llenar el formulario si no tienes la base, si no tienes el soporte. Así entonces, vamos a revisar los objetivos que se buscan con esta pequeña presentación, con la finalidad de acreditar la existencia real, jurídica, financiera y documental de las operaciones. Explicar como objetivo general qué es la materialidad, la trazabilidad como una herramienta de defensa, cumplimiento y gestión del riesgo fiscal. Los objetivos específicos para ti, para mí, identificar el soporte mínimo por operación, relacionar el CFDI, el contrato, pago, la contabilidad y la evidencia operativa, distinguir la evidencia formal de la evidencia sustantiva, así también la integración de un expediente fiscal defensivo. Y con esto no basta, como diría el cantante, no basta con que la operación esté facturada. Debe poder reconstruirse la ruta completa. Fíjate bien el prefijo reconstruirse, o sea, no construirse. Porque ahora que estamos con el tema de las devoluciones de saldo a favor del impuesto sobre la renta, el SAT está pidiendo expedientes médicos. ¿Y qué es lo que va a hacer el contribuyente hoy, 2026? Pedir el expediente o que el médico le haga el expediente de la intervención quirúrgica de agosto 2025. Eso no es correcto, pero vas a decir, Mario, no digas que no es correcto porque en agosto 25 nadie supo, ni tú supiste que el SAT pediría esta información. Tienes toda la razón. Y entonces, ¿cómo realmente el contribuyente tiene la certeza jurídica del ABC de la materialidad? Como para decir, si contratas servicios profesionales de ingeniería, ejemplo, requieres ABC, perfecto, aquí está. Y entonces queda a esa discrecionalidad por parte del contribuyente, ¿qué es materialidad? Porque lo que para una persona puede ser muy correcto, pedir fotografía del pastel de cumpleaños que se le hizo a Lupita de contabilidad, para otro puede decir, no exageres.
Lo que para alguien puede ser prudente, tener respaldo de operaciones de 2,000 pesos en adelante, para otro puede ser, no, yo pido respaldo de 10,000 pesos en adelante. Entonces, estamos en esa subjetividad. Y realmente creo que la autoridad fiscal aprovecha de esa vulnerabilidad, la falta de certeza jurídica en cuanto a qué debo entender por la materialidad. Y acá un pequeño concepto. Es la capacidad que tengo de demostrar que la operación existió realmente, que fue necesaria, útil para la actividad del contribuyente y fue ejecutada por un proveedor con capacidad material humana, técnica o jurídica, tal cual establece el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y la materialidad entonces va a responder a la pregunta, ¿ocurrió? Y vas a decir, Mario, por el osito Bimbo, sí ocurrió. Va, demuéstralo. Otra vez, aquí está la póliza, la pudiste haber hecho hoy. Aquí está el CFDI, sí, pero mira, es un PPD 99, expedido el día de hoy, 22 de mayo 26, y con el complemento de pago, 10 de agosto 25. No ocurrió en ese entonces. ¿Me explico? Las fotografías, puede que sí, pero también las pudiste haber editado en ChatGPT, por ejemplo. Entonces, ¿a qué punto estamos llegando? En mi opinión, a exagerar para prevenir. Y otro concepto interesante es el relativo a la trazabilidad fiscal, porque significa la capacidad de seguir la operación de principio a fin mediante la evidencia conectada, como son decisiones, contratos FDI, ejecución de entregables, pago, la contabilidad, declaraciones, archivo documental, entre otras. Por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de platicar acerca de la remuneración a accionistas, a quienes preguntan, oye, ¿le puedo pagar por asimilados al accionista? Primero les cuestiono, oye, son 7 fracciones, ¿con cuál fracción te refieres? Pues me refiero a la fracción quinta. Ok, ¿tienes el contrato de servicio profesional? No, Mario, pues solamente expedí el CFDI de nómina, retuve y enteré. Sí, pero requiere, si hablamos de honorarios asimilados, requieres un contrato de honorarios profesionales. No lo tengo. Entonces, ¿cómo hablamos de la trazabilidad como un elemento para demostrar esa materialidad? Y los artículos que sirven de referencia, y yo sé que ya los conoces perfectamente, 28 del Código Fiscal de la Federación respecto a la integración de la contabilidad, 42 y 49 en cuanto a las facultades de comprobación, visitas domiciliarias, revisiones y la verificación, comprobación de la documentación, 69 la presunción de inexistencia cuando el emisor carece de activos, personal, infraestructura o capacidad material. Hoy también el 49 bis de los comprobantes fiscales falsos con el procedimiento y sobre todo con la vinculación de ese artículo 29A, fracción décima del Código Fiscal de la Federación. Además, aquí tenemos los requisitos de los artículos 29 y 29A de dicho Código Fiscal, así como este artículo 63. Un 63 muy delicado, porque el último párrafo refiere a que la autoridad presume como cierta la información manifestada en los comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Esto cómo se traduce? Y no me voy a referir a métodos de pago, no. Pero si tú en la descripción, si tú en la clave das indicios de cierta operación, los más comunes, que estás vendiendo gasolina, diésel, etcétera, y resulta que no es lo que estás vendiendo y te restringen los sellos posiblemente por no enviar multijabs, tal vez te consideran un contribuyente que lleva a cabo operaciones inexistentes o simuladas, pues te das cuenta entonces de que el contribuyente fue el causante de esa presunción de este tipo de operaciones. Y lo que manifiestes en declaraciones, en los comprobantes, el SAT lo considera como cierto. Ujú. Ahora, nos encontramos también con esa
cadena documental mínima de una operación, enunciativa más no limitativa. Primeramente, la necesidad. ¿Qué te motivó a contratar los servicios de un payaso? Lo que sucede es que el día 25 de mayo de 2026 se llevó a cabo la celebración del Día del Contador y en virtud que estuvieron estresados, se decidió contratar a un payaso para que el contador, la contadora, liberara el estrés y la vinculación con la norma oficial mexicana 035, NOM 035. Oye, pero aquí tenemos el comprobante del payaso, sí, pero ¿qué motivó contratar a ese payaso? Oye, lo que pasa es que, vamos a suponer, se adquirió una camioneta. ¿Por qué se adquirió? La necesidad. Y es evidentemente hay que plantearla. En personas físicas es muy complicado. En personas morales es más fácil o es más sencillo en virtud de que pues pueden llevar a cabo sus sesiones de consejo o asambleas de accionistas y ahí se podría establecer por qué. Además que tenemos ese requisito de la estricta indispensabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué el contribuyente llamado abogado está deduciendo sus trajes? Y colegas, por favor, no digan que es uniforme. No digan que es uniforme. Y sin ser peyorativo, el uniforme es para el personal colaborador de la empresa. Un profesionista no utiliza uniforme. Entonces identifica la estricta indispensabilidad. Además, agrégale la razón de negocios. ¿Quién autorizó la operación? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Cuáles son las cotizaciones que recibiste? ¿No tienes? ¿Solo tienes una? ¿Por qué no tienes tres cotizaciones? Y eso, pues entonces, ya nos viene a dar una visión desde el principio de la operación. Y no es como para estar hablando de esta, esta cuestión de que ya que tengo el problema, voy a necesitar precisamente una solución. Y eso, pues claro, no vamos a tener ese tipo de dificultades. Un segundo proceso, la contratación. ¿Dónde está el contrato? Orden de compra, el alcance, precio, las obligaciones. Y estamos de acuerdo que ese contrato, por supuesto, debe tener la fecha cierta. Mario, pero debe tenerlo. Y aquí cada quien va a valorar con base a su experiencia, criterio, pero también cuánto representa esa operación respecto al universo total de operaciones del contribuyente. Tal vez es un 3%. Asume el riesgo. O tal vez es un 25%. Ahí sí está complicado. Yo creo que sí se tiene que documentar con la fecha cierta. Alguien podría decir, Mario, pero es que no voy a ir con notario, voy a aplicar la NOM 051 para efectos de poder hacer el fiador electrónico. No está reconocido por el SAT, pero si quieres y que te sirva de defensa, utilízalo. Hay que valorar. Después la ejecución, los entregables, las bitácoras, reportes, entregables, evidencia de la prestación de servicios. Para luego tener el CFDI de ingreso, egreso, pago, con los datos congruentes y datos correctos de acuerdo a la operación. 5. El pago demuestra que fue con transferencia, SPAY, estado de cuenta, la conciliación. Mario, es que pagué en efectivo. Yo te recomiendo que no pagues en efectivo. Oblígame. No soy quien para obligarte, pero esa es la trazabilidad y el registro en la póliza, la cuenta contable, la declaración, deducción, acreditamiento. Cuando un eslabón está ausente, débil, incongruente, la operación puede perder fuerza probatoria aunque exista CFDI. Y les quiero compartir una experiencia, un caso de vida real, y no es para que yo hable de mí, vale la redundancia, sino realmente es para que podamos utilizar eso que tanto se habla de la ética. Yo no soy ético, no soy ético, pero les quiero compartir
esta experiencia que ocurrió hace 2 semanas. Es un cliente nuevo, tenía cerca de 2 semanas, 3 semanas, yo creo, con nosotros. Y cuando se estaba procesando la declaración del mes de abril, el contador aquí de la firma me dijo, oye Mario, es que fíjate que hay un comprobante recibido por 4 millones de pesos y aparece que es un PV03 transferencia. Ok, y le pregunté, ¿y está pagado? No. Ok, ¿cuál es el concepto? ¿Qué fue? Custodia de trailers, algo así. Ok, ya uno ya sabe, ¿no? Y me dijo, bueno, y también la persona, el empresario, me dijo que pues esta operación realmente no existió, eso sí fue sincero, al menos conmigo, no existió la operación y consiguió el comprobante con otra empresa. Y entonces le cuestioné al contador, bueno, si es un servicio de custodia, tenemos evidencia de los vehículos, tenemos evidencia del operador, si está dado de alta en el IMSS, tenemos los permisos para efectos de transporte, etcétera. Pues obviamente no hay respuesta. Y entonces lo que le dije a la persona, al empresario, mire, ya me comentaron esto, lo que se acaba de decir, y acá hay solamente dos acciones. La primera, si usted decide continuar con nosotros, no, pero, le dije primero, mire, aquí lo correcto es de que si usted decide continuar con nosotros, le voy a agradecer que pida la cancelación de ese comprobante fiscal y que no se deduzca, que no se acredite. Y la segunda, si en caso que usted diga, no quiero mantener la operación, le agradezco mucho la confianza, pero aquí la dejamos. ¿Y qué escogió el cliente? Muy responsable, honesto y educado. ¿Sabes qué, Mario? Agradezco mucho la atención, pero voy a buscar otro contador que me haga deducible la operación. Se le entregó su contabilidad, sus impuestos, lo que tú quieras, y listo. ¿Por qué? Porque no tiene la esencia, no tiene el sustento respecto a esa cantidad de 4 millones de pesos. Sobre todo porque es una operación atípica, de la cual evidentemente, pues no vamos a tener el respaldo. Y yo en lo particular sé que tu pensamiento puede ser, Mario, ¿por qué no me dijiste? Me hubieras avisado y yo lo hubiera llevado. Tal vez te lo hubiera contactado con mucho gusto. Y vas a decir, Mario, eres un cobarde. Sí, soy cobarde. Soy cobarde. ¿Por qué? Porque prefiero dormir bien. Prefiero pasar el fin de semana con la familia. Prefiero pasar ahora sí que los días en la casa de ustedes, no en un hospital. ¿Me explico? Habrá quienes van a decir, no, Mario, yo sí le entro, es que soy abogado. Ah, bueno, pues tú de eso vives. Tú vives de los problemas, tú vives precisamente de esos riesgos. Y está bien, pero yo, con lo cobarde que soy, yo no me meto en ese tipo de problemas. Se lo hago ver al cliente, al fin de cuentas, él es el que decide y pues cada quien sabe cómo vivir su vida. Ujú. Entonces, ¿te ha tocado alguna situación así? Yo creo que sí. Tal vez si lo aceptaste, lo consentiste, o tal vez dijiste, ¿sabes qué? Igual, mejor no. ¿El CFDI es necesario? Sí, pero no siempre es suficiente porque el comprobante solamente es un documento que ampara una operación, más no que existió la operación. El CFDI identifica al emisor y al receptor, concepto, importe, impuestos, el uso fiscal, fecha y método de pago, pero la materialidad se conecta con el comprobante fiscal para conocer la capacidad del proveedor. ¿Capacidad de qué? Sí, la capacidad de proveer los bienes, la capacidad de proveer los servicios, si tiene el personal calificado, porque hasta eso tiene que haber un perfil adecuado del personal. No puedes tú como contador estar limpiando fosas sépticas. ¿Qué? Sí, claro, claro. Y tienes que demostrar y acreditar que el personal tiene el perfil para cierta actividad.
la evidencia de la recepción y aprovechamiento, y sobre todo la congruencia con el objeto social, actividad, flujo financiero y la contabilidad. Tú no puedes pensar solamente en la cuestión del comprobante fiscal, método, forma, descripción, no, sino que requieres la otra parte. Pero esa otra parte tiene que ser preventiva, no correctiva. Y yo sé que puede ser muy cansado, y que pues bueno, algunos dirán, ¿sabes qué? Sí, otros diremos no respecto a ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la lógica de la fiscalización y sobre todo el cruce y las presunciones? Pues primero tenemos los cruces tradicionales, los comprobantes emitidos, recibidos, las declaraciones, la DIOT, la contabilidad de los electrónicos, que ya sabemos restringe sellos por no enviar, estados de cuenta, nómina, domicilio 69B. Se los quiero compartir porque luego esa es una pregunta un tanto recurrente que me formulan, y es la siguiente. Oye, Mario, ¿en un domicilio fiscal pueden haber dos o más contribuyentes? Mi respuesta es no. ¿Pero por qué? No pueden, porque ese es un indicio de 69B. Tengan mucho cuidado. Y en relación a todo lo que suministramos nosotros para efectos de cumplir con las obligaciones fiscales, pues existen señales de riesgo, como por ejemplo un proveedor no localizado, la falta del personal o de los activos, conceptos genéricos, consumo de alimentos, ¿qué es eso? Pagos circulares o sin racionalidad, servicios intangibles inentregables, la incongruencia entre la capacidad del proveedor y la operación. Vamos a ver al final ahí un ejemplo de esta incongruencia. Entonces, yo sé que puede ser muy tedioso, pero necesitamos tener una carpeta de soporte que permita explicar en qué se contrató, quién lo ejecutó, cómo se entregó, cuánto costó y cómo se pagó y dónde impactó contablemente. Esa es la cuestión que muchos no estamos observando, y sobre todo nos dan esas situaciones en las cuales ya luego es difícil componer en el tiempo. Luego nos encontramos precisamente con ese concepto, ese alcance de los EFOS y los EDOS. El EFO, la empresa que factura operaciones simuladas. Emito comprobantes sin contar con los activos, con el personal, infraestructura, capacidad material directamente, o que se encuentra como no localizado, porque luego ese es un problema fuerte. Y el EDO, ese sí existe porque le dio el efecto fiscal a la deducción, pero debe acreditar que recibió los bienes o los servicios, o en todo caso, corregir su situación fiscal. Y así lo que está provocando ese artículo 69 es que prácticamente si el EFO no logra acreditar la efectiva enajenación o prestación de los servicios, la carga de la prueba se le pasa al EDO. Y si el EDO no demuestra que adquirió el bien o que recibió el servicio, debe presentar complementaria o en 30 días demostrar que existió la adquisición o recepción de los servicios. Y yo sé que muchos tal vez no hemos tenido este impacto. ¿Por qué? Porque ustedes son contribuyentes buenos, no, son contadores de empresas buenas, contadores de empresas limpias, pero otros podemos tener ahí ciertos indicios y, pues bueno, ese es el día a día, lo cual no es correcto. Y yo sé que tu pensamiento posiblemente va a ser, Mario, pero si las operaciones que hacemos la mayoría de mexicanos son correctas, quien está inmiscuido en todo esto es el propio gobierno. Puede ser, puede ser. Yo no soy quien para afirmar, no soy quien para entrar en temas de política polarizada,
Puede ser, porque hasta el momento creo que muchos de nosotros no hemos visto a una persona del gobierno que tenga alguna acción penal fiscal con el tema de operaciones simuladas. Como dirían los jóvenes en redes sociales, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y al menos desde mi perspectiva, para poder afirmar hay que tener las pruebas. Y no estoy defendiendo, pero tenemos que ser responsables en los comentarios. Y aquí entonces vamos a ver a manera de ejemplo esta matriz de evidencia por tipo de operación. Si hablamos de servicio profesional, pues se requiere un contrato, propuesta, alcance, un calendario. Y la evidencia operativa en ese supuesto pues son informes, entregables, reuniones, correos, bitácoras. Y la evidencia financiera fiscal es el comprobante fiscal, el pago, las retenciones, las pólizas. Si adquirimos bienes, la orden de compra, cotizaciones, contratos, eficiencia operativa, la recepción, remisión, almacén, inventarios, fotos. En arrendamiento, el contrato, la identificación del bien, la vigencia y la evidencia operativa, el uso del inmueble, la evidencia de la disponibilidad. Si subcontratamos, pues el contrato, las obligaciones, el cumplimiento aplicable y lo que requiero de evidencia son los reportes, controles de acceso, listas, evidencia de prestación. Y acá vamos a encontrar un principio de suficiencia, que la evidencia debe ser proporcional al monto, riesgo, complejidad y naturaleza de la operación. Y luego nos encontramos aquí con un tema un tanto interesante como son los intangibles, los servicios, porque vemos conceptos como consultoría, asesoría, marketing, con conceptos genéricos y entregables muy débiles. Yo he visto casos en los cuales señalan manual de integración fiscal operativa o manual de cumplimiento NOM 035, 1 millón de pesos. ¡Ay! O que dicen auditoría, tal, 1 millón de pesos. No, espérate, no veo que seas una Big Four para cobrar 1 millón de pesos por una auditoría. Entonces, ahí es donde es muy fácil perder la arrastrabilidad porque no hay insumos. A diferencia de los bienes tangibles, aquí sí, pues tengo, por supuesto, la requisición, entrada al almacén, salida, etcétera. Pero en servicios es más complicado. ¿Qué se requiere para estos fines? Pues por supuesto, necesitamos un diagnóstico previo o una necesidad de servicio, una propuesta técnica, cronograma, reporte, archivo, minuta, evidencia del uso-beneficio, cierre del servicio y la validación interna para poder sostener ese servicio, ese intangible, porque es más fácil decir, no existe. Demuestra que contrataste un servicio de marketing para redes sociales para promocionar este producto. Ah, ok. Entonces, otra vez, la cotización, los videos, el portafolio de la persona que nos da este servicio. Y acá un pequeño caso práctico, un mismo CFDI, pero diferente nivel de defensa. Un caso A, CFDI con concepto, servicio administrativo, contrato genérico que pidió el contador ahí en Facebook, no hay entregables, hay un pago por cuenta de tercero, el proveedor no tiene personal y el registro contable es una póliza explicativa porque cargó a gastos generales, cargó al IVA y abonó a bancos. Pero un soporte suficiente. Tenemos el contrato con alcance, precio y calendario. Existen los reportes mensuales y las evidencias de ejecución. También contamos con los correos, minutas, archivos y validaciones. Tenemos, por otra parte, pago bancario directo al proveedor, el CFDI congruente con concepto y con por periodo, pólizas, estados de cuenta y declaraciones. Es más fácil, ya sea por restricción de sellos, por un 69, por una facultad de comprobación, tener las evidencias en el caso B que en el caso A. Vamos a revisar aquí algunos ejemplos que por ahí eh,
me hicieron el favor de compartirme que hay algunos egos heridos, porque señalan que estas imágenes que ustedes van a ver y que comparto en redes sociales, que como oculto nombres, oculto la administración del SAT, que porque le pongo mi nombre, que porque está alterado por la IA. Cada quien tendrá la oportunidad de creer o no creer. Si me atrevo a compartirlo, es precisamente porque es real y porque existe. Miren, aquí es de un 69, justamente materialidad. Y el contribuyente aquí señala en cuanto a los contratos celebrados por la contribuyente con determinados clientes y localizados en cada una de las cuatro subcarpetas, esta autoridad precisa que no constituyen por sí mismos prueba suficiente para desvirtuar la presunción de existencia de operaciones prevista en el 69 del Código Fiscal. Lo anterior obedece a que dichos institutos jurídicos únicamente acreditan la intención de las partes de celebrar una operación, pero no demuestran por sí solos su materialidad. Y si alguien quiere tomar nota, le quiere tomar fotografía, al menos desde mi poca experiencia, es la primera vez que observo que el SAT define o da a conocer qué es materialidad, entendida como la efectiva realización de los actos jurídicos y su sustento económico real. Luego, la certificación. Dicha certificación únicamente acredita la real existencia del documento. Sin embargo, no certifica el contenido ni acredita que fueron llevados a cabo lo ahí pactado, así como tampoco certifica o ratifica la calidad y el poder de representatividad y calidad de celebración de tipo de documentos involucrados. Luego, aquí se adjuntan capturas de pantalla, correos electrónicos, fotografías, etcétera. La autoridad señala que dichos documentos pudieron haber sido elaborados o compartidos sin que necesariamente la obra se haya ejecutado por parte de ese contribuyente. Por ello, carecen de fuerza probatoria plena frente a la conclusión de la existencia de operaciones y constituyendo únicamente indicios de una posible relación, mas no acreditan de manera suficiente y real que efectivamente se realizó la prestación de servicio o la entrega de bienes, razón por la cual no demuestran la materialidad de las operaciones. Mismo expediente que por ahí estuve revisando. Fotografías, nuevo domicilio operativo, no es posible verificar la autenticidad de las imágenes y confirmar de manera precisa que acreditan la ubicación señalada por la contribuyente. Dichas imágenes pudieron haber sido manipuladas o no corresponden realmente al domicilio indicado, lo que limita su valor como medio de prueba. Luego, en el tema, por ejemplo, de los contratos, aquí maquinaria en comodato contratos. Así también al observarse el comportamiento de ese contribuyente al certificar dichos documentos una vez iniciado el proceso de publicación, esa contribuyente únicamente refuerza que dichos documentos fueron celebrados con actualidad para pretender acreditar operaciones que fueron llevadas a cabo y que por ende nunca se materializaron. Adicional al estudio de dichos contratos se conoció que no se especifica ni se acredita el lugar en el que se encuentran ubicados los supuestos bienes, ni se proporciona descripción detallada respecto de dónde fueron entregados, quién los recibió y en qué condiciones se recibieron, así como, en caso de ser necesario, la forma en que fueron trasladados o en qué lugar se conservan. Tema de trabajadores, ahí están los contratos de los trabajadores, pero el SAT, ¿qué argumenta? Mediante estos documentos, la contribuyente busca demostrar la supuesta existencia de relaciones laborales. Se tratan de copias simples sin el debido respaldo. La presentación de fotografías no constituye evidencia válida para verificar identidad ni vínculo de las personas con la contribuyente. Luego, otro tema, en el mismo caso que que estaba revisando, el trabajadores de ese expediente en el cual solamente se adjuntó el nombre y el RFC, pero Julián Javier arrojó dos homónimos con domicilio fiscal fuera de Jalisco. Porque aquí la pregunta es, ¿cómo el SAT conoce la dirección? Por el código postal. ¿De qué? De la constancia. Y entonces imagínate, posiblemente Julián Javier sí vive en Jalisco, sí trabaja en Jalisco, pero el contador, la contadora de la empresa de Jalisco admitió la constancia con el código postal de Veracruz. Total, dijo, no pasa nada. Ah, bueno, ahí está.
Y yo en algunas ocasiones, no, muchas ocasiones comenté que el domicilio de la constancia, código postal del trabajador debe ser acorde a su domicilio particular, porque estoy seguro que Julián Javier tal vez ya actualizó su INE y tiene la INE con código postal de Jalisco, pero fiscalmente vive en Veracruz. Cuidado con eso. Mismo tema. Los documentos exhibidos, balanzas, cuenta electrónica, estados financieros, únicamente, bueno, constituyen únicamente un resumen de información contable, misma que puede ser manipulada en cualquier momento dentro de un sistema contable por esa contribuyente. Por lo anterior, dicha información debe estar debidamente respaldada y soportada con documentación comprobatoria que acredite las cantidades presentadas a fin de demostrar que los registros contables corresponden a operaciones reales y oportunas y no a cálculos aislados o estimados. En el tema, por ejemplo, de salarios, ¿qué es lo que le piden al trabajador para que demuestre su materialidad en cuanto al saldo a favor? ¿En qué consiste el servicio personal subordinado? Aporta las pruebas documentales. Los periodos de la relación laboral aportan las pruebas documentales. Domicilios en los que se desempeñó las actividades. Los ingresos percibidos, que fueron por concepto de salarios. Nombre y datos de contacto del superior jerárquico, facultado para confirmar la información antes señalada. El medio y procedimiento por el cual fue contactado, tanto la solicitud y la aceptación de los patrones que reporta. Contratos de prestación de servicios, en el que se indiquen las características, condiciones, temporalidad y valor de la contraprestación pactada. Estados de cuenta a nombre del solicitante de la devolución, donde se aprecian los pagos recibidos por parte de sus patrones. Papel de trabajo en el que se señala el folio fiscal de los comprobantes. Mecanismos de control de asistencia, control de entrada y salida, control de horas laboradas, evidencia de cuantificación de honores recibidos, informes, reportes, bitácora de desarrollo de la actividad que aduce haber realizado, gastos de viaje, reportes de horas cotizadas y marca del topper, ¿cierto? Eso no lo pidió el SAT. Pero esto no se lo está pidiendo a la empresa, al patrón, no. Se lo está pidiendo al trabajador que está pidiendo una devolución. ¿Pero por qué materialidad? Pues porque también he visto casos en los cuales el asalariado pues simplemente inventa cantidades o las modifica. En el caso, por ejemplo, de asimilados, ¿qué le piden? Currículum vitae en el cual pueda observar su desarrollo y experiencia profesional con fotografía, presente original y proporcione fotocopia simple del comprobante que acredite el último nivel y grado de estudios. ¿Bajo qué motivo, bajo qué razón conoció, contactó, fue contactado por las citadas empresas para realizar los servicios por los cuales recibió esos ingresos? Luego explique detalladamente por cada comprobante recibido en qué consistió en ser el servicio prestado, cómo lo desarrolló y qué equipos, implementos o instrumentos utilizó, el puesto, cargo que tenía y las funciones que desarrollaba la emisora aludida. 5, forma en que entregaba y cada cuándo los entregaba, e indique los nombres y cargos o puestos de las personas a quien se los entregaba. 6, domicilio. 7, los superiores jerárquicos. 8, copia del gafete u otro distintivo. 9, bienes muebles, descripción, estado, conservación, iba en el párrafo tan extenso, solamente para que el asimilado demuestre la procedencia de ingresos y el saldo a favor. Copia de la INE, estados de cuenta bancarios. Este es otro caso, un contribuyente que está efectuando la devolución de IVA y mira qué es lo que le piden para efectos del estímulo fiscal del IEPS. Se le pide el registro de control de consumo de diésel o biodiesel y sus mezclas con este papel de trabajo. Datos de la adquisición del diésel o biodiesel, comprobante fiscal, fecha, RFC, nombre, litros consumidos, control de consumo, fecha de consumo, tipo de maquinaria, identificación de maquinaria, litros consumidos, actividad específica realizada. 5, ¿qué le piden? Documentación para acreditar el régimen de propiedad, copropiedad o legítima posesión del bien en que se utiliza el diésel o biodiesel o sus mezclas. 6,
evidencia fotográfica y o videográfica donde se aprecia visiblemente que dicho bien se encuentra funcionando el número de serie y el número de motor de el mismo. 7. Manifieste las tareas en las que se empleó el bien utilizado en las actividades agropecuarias o agrícolas para aquellos contribuyentes, especificando el tipo de cultivo, siembra, cosecha, tipo de actividad agrícola que realizó, informar el ciclo de siembra, cosecha, comercialización y cantidad por tonelada producida. Ujú. Este es otro caso. Este es para una persona física con deducciones personales médicas que le piden el informe médico detallado, firmado y expedido por el profesional de la salud en trámite, desglosando pormenorizadamente los conceptos que integran cada CFDI, especificando el costo unitario de los honorarios profesionales, servicios hospitalarios, insumos médicos. 2. Nombre completo y parentesco de la persona que recibió el tratamiento médico. Adjunta actas de registro civil. 3. Determine que algunos conceptos, pero en caso de que determine que algunos conceptos no cumplen con requisitos de la deducibilidad, beneficiarios sin parentesco legal, pagos en efectivo o falta de materialidad, se exhorta a presentar la declaración complementaria correspondiente. Falta de materialidad. Segunda vez que lo veo en una resolución del SAT. Otro caso. Nombre completo, RFC CURP del paciente o beneficiario de los servicios médicos amparados. La relación familiar que guarda con cada paciente y adjuntando la documentación soporte que permita acreditar dicha relación. Además, informe, orden, estudio, diagnóstico médico firmado y expedido por el profesional de salud que cuente con título y cédula profesional, adjuntando documentación soporte que compruebe su dicho. Y miren, aquí es donde les hablo también de la congruencia. Este contribuyente facturó 77 millones de pesos. Ujú. Y, sin embargo, pese a generar ingresos en grandes cantidades, no realiza erogaciones, inversiones por la adquisición del activo, subcontratación de personal para llevar a cabo las operaciones facturadas. Es receptora de comprobantes fiscales en razón de servicios de facturación premium ilimitado mensual, los cuales no guardan relación con los conceptos consignados en los CFDI emitidos. Por lo tanto, se deduce que no contaba con proveedores que le suministraran los referidos elementos. Ah, mire, esa es una preciosura. ¿Por qué? Porque date cuenta, en relación con la clave producto o servicio consignada de los comprobantes, misma que de acuerdo con el catálogo, corresponde a los siguientes productos: desecho o desperdicio plástico, productos plásticos, ahí hay más detalle, pero aquí no puede validarse, no puede válidamente decirse que únicamente a través de estos, dichos tributantes encontrarán posibilidades reales para satisfacer los requerimientos de su cliente. Ello tomando en consideración la baja inversión que en comparación con el lucro obtenido representa el costo de lo pagado. Es decir, con lo invertido logró multiplicar sus ingresos considerablemente, vicisitudes que en sí mismas no se consideran congruentes entre sí, ya que si bien dentro del mercado es común encontrarse dentro de la intermediación el alza de los precios que cada que el bien o servicio es trasladado, lo cierto es que en el presente caso es revalorización resulta por demás excesiva. Y ello sin perder de vista que la cantidad de producto obtenido de su proveedor, 9.450, representa únicamente el 2.83% del total presuntivamente vendido a su cliente. Resulta evidente que no le era suficiente para satisfacer la cantidad de unidades requeridas por este. Observa entonces, colega, el alcance que el SAT con una simple división tiene 2.83%. Si me preguntas, Mario, ¿cuánto? No lo sé. No sé si es el 2.84, no sé si es el 5%, el 10%, no lo sé. Dos, observa cómo el SAT utiliza un concepto muy subjetivo llamado baja inversión. ¿Cómo? Es como cuando alguien dice, es que tal persona es guapa. Ajá. ¿Guapa comparada con quién? ¿Guapo comparado con quién? ¿Baja inversión comparado con quién? ¿Me explico? Aquí es donde el SAT creo que sí, sus presunciones están siendo muy subjetivas y te van a dejar así como que, ay.
mi política de compliance se va a referir tal vez a un 30%, por decirte algo. Mario, pero es que sí, mira, tiene tal vez un 12%, pero el 18% restante sí existe, pero no me dan comprobante fiscal. Ah, ok, tienes las notas, tienes todo el procedimiento, porque esa es la cuestión. Entonces, ¿cuál sería un checklist preventivo de materialidad? Preguntarnos expresamente, ¿hay contrato, orden de compra o documento equivalente? ¿El proveedor tiene la capacidad para ejecutar lo facturado? ¿El pago corresponde al proveedor y coincide con el CFDI contrato? ¿La deducción o acreditamiento está reflejado correctamente en declaraciones? ¿El CFDI describe de manera específica la operación? ¿Hay evidencia de entrega, prestación, recepción o aprovechamiento? ¿La operación está registrada en contabilidad? ¿Se conserva el expediente digital completo y cronológico? Y entonces, a manera de tener el soporte, una carpeta de identificación, otra de contratación, otra de ejecución, CFDI y pagos, la contabilidad y las declaraciones. Oye, Mario, pero es que nunca he tenido problemas. Es cierto, nunca los has tenido, pero nunca es tarde también para que el SAT nos pueda, pues por ahí, iniciar esa presunción. Y cuando digo nos pueda no en nuestro carácter de emisores, sino de receptores. ¿A qué me refiero? Sí, de receptores, ¿por qué? Porque si el presunto EFO no acredita que tiene la capacidad de infraestructura, activos personal para enajenar el bien o para prestar el servicio, la carga de la prueba pasa para el EDO. Tiene 30 días, si no, complementaria o en todo caso, esa aclaración. Y cada expediente debe ser entendible por cualquier persona, por un auditor, por la autoridad, por un abogado fiscal, por un juez, en fin. El protocolo operativo en 5 fases. Primero, la debida diligencia del proveedor, validando su identidad, su ubicación, actividad, etcétera. Además de la formalización contractual, la documentación de la operación, el pago CFDI y registro, y además el cierre y la conservación de la operación y su impacto en las declaraciones. ¿Qué errores frecuentes nos encontramos con la materialidad? Pues tenemos contratos genéricos sin alcance medible, pagos a terceros o cuentas no vinculadas al proveedor, expedientes creados después del requerimiento, contabilidad que no permite rastrear la operación, CFDI con descripción ambigua o incongruente, ausencia de entregables o evidencia de recepción, el proveedor no tiene la capacidad aparente para ejecutar la operación y deducciones o acreditamientos sin conciliación fiscal. Conclusiones. Primeramente, la materialidad acredita realidad. Ocurrió la operación y el proveedor tuvo la capacidad para darme el servicio para enajenarme el bien. La trazabilidad acredita la reconstrucción. Permite seguir la operación desde su origen hasta su efecto contable y fiscal. El CFDI debe integrarse al expediente, ¿sí? Ya que la factura es un elemento central, pero debe vincularse con los contratos, pagos, entregables, etcétera. Y el riesgo se reduce evidentemente con los controles internos. El due diligence, archivo documental y la conciliación fiscal son claves para esa minimización del riesgo. Muy bien. Bueno, aquí están las fuentes normativas para efectos de la revisión y con esto finalizamos esta sesión solamente haciendo la recomendación de estos dos atributos, que es la materialidad, recordemos, responde a esta pregunta, ocurrió, y la trazabilidad, puedo reconstruir. Ujú. Muy bien. Bueno, no sé si haya por ahí algún comentario, reflexión, alguna experiencia religiosa que tengan por ahí con este tema de la simulación de operaciones que inicialmente va con un carácter de presunción, pero que pues bueno, también va a tener ahí sus consecuencias. Quedo atento si alguien quiere utilizar el chat o el micrófono.
Bueno, parece que no. Pues colega, solamente, pues, además de enviar ese saludo, reconocer, reconocer porque tu camino no es una autopista, tu camino es de terracería, hay piedras, hay valles, hay de todo. Y eso es lo que te tienes el día de hoy y que yo sé que el 25 de mayo será el próximo lunes, pero empieza a celebrar y sobre todo con ese reconocimiento. Yo no voy a ser la persona que te va a dar los ánimos, ¿no? Pero sí reconocerte lo que has hecho y que solamente tú sabes y que a pesar que es una profesión desafortunadamente mal remunerada, poco valorada y solamente eres indispensable cuando hay ese tipo de problemas, pero tu historia tú la sabes. Tú sabes como la imagen de un león no joven, de un león maduro, lleno de cicatrices, rasgaduras, etcétera. Así estás tú con toda la experiencia. Y que a pesar de que el cliente no te haga caso, pero tu obligación es decirle lo que existe, y ya él valorará. Sí, te quiero también agradecer porque sé que lo haces tu ética. Tu ética profesional es muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos nombres que tienes que cuidar. Bueno, sí, tu nombre ante tu familia y tu nombre ante tu profesión. Hay una reflexión por ahí que también alguien me compartió, que es mejor dormir bien que comer bien. Es mejor dormir bien que comer bien. Si tú haces las cosas contrarias a lo que se está indicando por un servidor, adelante, tienes libre albedrío. No va a pasar nada más que ojalá y no te suceda, pero si llegara a ocurrir, pues estás consciente de las consecuencias y lo que puede por ahí existir y no se vale luego pues decir es que el SAT lo tenía contra mí, porque bueno, ahí están las consecuencias y ojalá, lo dudo, pero algún día haya un México donde los contribuyentes sean honestos y no utilicen esa justificación de que el gobierno se roba todo, porque en consecuencia significará que el gobierno es ético, el gobierno es cuidadoso de los bienes y recursos que se le encomienda y que nosotros estamos prácticamente encomendando también nuestros recursos. De esos 100 pesos, 30 pesos no los vemos y esperamos verlos en todo lo que sabemos que es infraestructura, seguridad, etcétera, pero no existe. Y por ello regresamos al punto inicial. ¿Por qué el contribuyente recurre a esa adquisición de facturas falsas o de operaciones inexistentes? Colegas, muchísimas gracias y nuevamente felicidades. Si nadie te lo dice el lunes, te lo digo yo, te lo digo yo. Eres un gran contador, eres una gran contadora. A todos gracias, muy buenas tardes. Excelente, contador, muchísimas gracias por su ponencia, como siempre, un placer. Gracias por estar presentes el día de hoy en este evento que le hemos denominado Evento del Contador para festejar a todos. Un placer como siempre, un abrazo y aquí tiene su casa siempre. Muchas gracias, contador. Bien, para cerrar, queremos finalmente compartirles que tenemos la siguiente promoción. Si ustedes son usuarios de la marca Ecompact o si no son usuarios de ella, tenemos para todos ustedes lo que es una certificación totalmente sin costo en Microsoft Excel 365. Esta certificación está avalada por Conocer, que es el organismo oficial que emite estas certificaciones y que tienen un valor curricular. Lo único que tienes que hacer es, si tú traes por renovar algún sistema de Compact y contabilidad, de nóminas, de facturación, vende el que quieras, quieres alguna actualización, alguna renovación, te pedimos que te puedas comunicar con nosotros y de esa manera nosotros, al hacer tu inversión de renovación, actualización o más, pues atender y estar presente en esta promoción de 100% de descuento en lo que es la aplicación de Excel, este aliado perfecto que nos puede ayudar a cumplir con todos los requerimientos. Adicionalmente, las promociones que tenemos, un 40% de descuento, un 15% de descuento si eres usuario. Si no tienes algún sistema de Compact, podemos ofrecerte lo que es un 40% de descuento. Y para este mes del contador tenemos la siguiente
la siguiente promoción, un 25% de descuento en alguno de los sistemas. Lo único que tienes que hacer es compartirnos o mandarnos un mensaje al celular 2289 887709 para compartirte las promociones y los grandes descuentos que tenemos por este mes del contador. Nuevamente les agradecemos muchísimo su presencia, su participación en los eventos que hacemos para poder capacitar y poder dar información. Esperamos que este evento de la materialidad de las operaciones haya sido un aspecto muy importante para ustedes, que haya fortalecido su profesión y principalmente poder hacer esas experiencias vía web, vía virtual, que nos unen a nivel república por una de las profesiones más nobles, la contabilidad. Nuevamente, mis felicitaciones para todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Gracias por estar conectados y pues enhorabuena. Nos adelantamos que tengan un feliz Día del Contador y que pasen un excelente fin de semana. A todos, muchas gracias. Buena tarde.